Ok, bueno, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios, así que los invito a considerar las Sagradas Escrituras en el libro de los Romanos, la carta más bien, del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 11 al 17. Palabra de nuestro Señor para nosotros en esta mañana. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz para nosotros hoy. Señor, ayúdanos a comprenderla, a aplicarla a nuestras vidas y que podamos creer este glorioso mensaje del Evangelio y también predicarlo ahora. En mi oración por Cristo Jesús. Amén. Dos hombres fueron llamados ante el tribunal de Dios. Uno engañó a su esposa, destruyó a su familia, se entregó al alcohol, quedó tan arruinado que tuvo que comenzar a robar para poder sostenerse. Finalmente murió y se presentó ante el tribunal de Dios. El otro era una persona intachable, un cristiano profesante, una familia feliz, nunca le robó a nadie, sin vicios. Y este cristiano profesante, viéndose ante el tribunal de Dios y viendo que justo le tocaba con este hombre, como que se le infló un poquito el pecho, dijo: qué bueno que me tocó con este y que no me tocó con otro. Se adelanta al Señor y le comienza a decir: Señor, yo fui a la iglesia todos los domingos, yo participaba del oico, ¿cierto? Prediqué algunas veces, o predicaba. Y mira, Señor, mira mi vida. Y por el otro lado está esta persona licenciosa, viciosa. Yo te hago esta pregunta: ¿cuál de los dos merece el cielo? Piénsalo bien. ¿Cuál de los dos merece el cielo? Si estás pensando que tal vez el cristiano profesante, por su vida intachable, en comparación con este licencioso, tal vez él, por su vida, podrá entrar al cielo, quiero decirte que esa respuesta está equivocada. Porque tal como algunos de ustedes dijeron, ninguno de los dos merece el cielo. De los capítulos 9 al 11 de Romanos, el apóstol Pablo está precisamente tratando con el tipo de gente que es como cristiano profesante.
De los capítulos 9 al 11, el apóstol está tratando con los judíos. Va a explicar cómo el evangelio se relaciona con los judíos. Los judíos eran este tipo de personas que trataban de construir su salvación, su justicia, por medio de hacer buenas cosas, por medio de ser gente decente, gente buena, gente que a lo público no da que hablar. Siempre se ve a él como un ejemplo de santidad, de buena moral. Eso es lo que hay que hacer. Los judíos confiaban en su propia justicia. Y es precisamente este tipo de personas que Pablo está abordando en los capítulos 9 al 11. Fíjense ahí en el capítulo 9, versos 31 y 32. Dice, Israel iba por una ley de justicia, que iba por una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué no alcanzó la justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. O sea, trataban de ser lo suficientemente buenos para que Dios los aceptara. En el versículo 3 del capítulo 10 dice que ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos trataban de construir su salvación, de construir su justicia por medio de ser buenas personas, buena gente, gente decente, gente que no es borracha, gente que no es cobradora de impuestos, gente que da los diezmos al día, gente que nunca se puede hablar mal de ella porque es intachablemente, se ve que es intachablemente, externamente se ve que es perfecta. Precisamente el problema de la gente buena es que no logra ver su necesidad del Evangelio. No logra ver su pecado, porque se cree que es buena. Se cree que merece el cielo. Se cree que Dios debe pagarle la salvación. Él trabajó por su salvación, la alcanzó y al final del día Dios le tiene que dar su salario, tal como nosotros trabajamos en nuestros trabajos. El problema de la gente buena es que tiene un estándar exterior y constantemente se hace comparaciones, no con la ley de Dios, o al menos no toda ella, sino con otra gente, con otras personas. Yo no soy tan malo como el de la cárcel. Yo no soy tan malo como mi vecino. Yo no soy tan malo como el otro. Siempre están comparándose. Si tú eres este tipo de gente, tú constantemente vas a juzgar a los demás. La gente buena o que se cree ser buena constantemente está enjuiciando a los demás. Qué bueno que no soy así. Mira, ese es lo que hizo. Oye, ¿te fijaste? Qué roto, no sé. No como yo, ¿cierto? Tienen un alto concepto de sí mismos. Cosa que cuando alguien los critica, reaccionan de inmediato. Reaccionan súper fuerte. Examínate. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te critica? Cuando alguien dice algo malo de ti, saltas inmediatamente con garras a defender tu justicia. Yo no soy así. Ese es un síntoma. Ese es un síntoma de que estamos basando nuestra vida en nuestro desempeño, en nuestra propia bondad, de que estamos tratando de construir una especie de salvación, de justicia, con la cual Dios me acepta y los demás me aceptan. Pero Dios no se deja engañar por lo exterior, porque Dios mira el corazón. Y por más cosas buenas que una persona crea que puede lograr y alcanzar, al final del día, para Dios cuenta principalmente la motivación del corazón. Te pongo un ejemplo breve de esto. Este es el ejemplo de Charles Spurgeon. Había un príncipe muy bueno y amoroso. Un granjero un día decide llevarle una zanahoria a este príncipe porque estaba agradecido de su reinado.
y de su benevolencia. Lleva esta zanahoria y le dice: príncipe, traigo esta ofrenda para ti porque estoy tan agradecido de quién tú eres y lo que tú has hecho. El príncipe, notando la sinceridad y el amor de este granjero, le dice: lo recibo. ¿Y sabes qué? Te voy a dar toda mi tierra para que sigas cosechando zanahorias. Otro, oyendo lo que el rey había dicho a este granjero, pensó: ¿por una zanahoria está dando toda la tierra? Le voy a llevar un corcel. Le voy a llevar un corcel, el mejor que tengo, ¿cierto?, de mis animales. Viene con el corcel. Rey, mira lo que te traje. El rey conoció, el príncipe conoció la astucia del corazón. Y le dijo: el granjero trajo esa zanahoria porque me amaba. Me la regaló a mí porque estaba agradecido. En cambio tú te estás regalando ese corcel a ti mismo y no a mí. Entonces la gente que se piensa ser buena o puede hacer cosas buenas en esta vida, muchas veces las hace, pero no para la gloria de Dios. Las hace con motivaciones equivocadas. Para que su nombre sea honrado, para que Él sea exaltado por los demás, como el bueno, el generoso. Fíjense que los fariseos en los tiempos de Jesús eran las personas más pulcras. Era gente que daba limosna, que recorría mares, ¿cierto?, para ir a alcanzar a los gentiles que no tienen en la ley de Dios. Era gente que oraba siempre, todos los días. Pero todas esas cosas, ¿saben para qué las hacían? Dice Jesús en Mateo 6, para ser vistos de los hombres. Por tanto, todas esas buenas cosas contaban como buenas obras delante de los ojos de Dios. Así también, toda tu bondad que puedas tener cuenta para merecer el cielo a los ojos de Dios. Examina tus motivaciones. Examina cómo miras a los otros que fallan. Examina cómo reaccionas cuando te critican. Pueden ser señales de autojusticia. Pueden ser señales de que piensas que tú eres bueno. De que tú eres bueno. Pero la gente religiosa está perdida. El apóstol Pablo ya lo trató en Romanos capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3. La gente religiosa o que se cree buena está perdida, al igual que la gente irreligiosa, los licenciosos, como este que se presentó delante del tribunal, que era adúltero, ladrón, borracho. Ambos están perdidos. Ninguno de ellos tiene su propio camino para alcanzar la justicia de Dios, la salvación. Así que hoy voy a hablarles de este precioso mensaje del Evangelio. El único camino que Dios ha trazado para que el ser humano, gente religiosa que se cree buena, tanto como gente que ha vivido toda su vida en sumisión a su pecado, pueda ambos, por este camino, hallar salvación, hallar vida eterna. Y este mensaje del Evangelio debe ser predicado. Entonces, en primer lugar, yo quiero hablarte de la naturaleza del mensaje del Evangelio, su contenido. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Eso lo encontramos en el versículos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto era un escándalo. Esto era un escándalo y sigue siendo un escándalo para la gente que se cree buena, ¿o no? Porque dicen: yo he tratado, yo crecí en un ambiente, toda mi vida fui a la iglesia. ¿Cómo es posible que una persona que nunca estuvo cerca de Dios pueda alcanzar esta salvación que yo me esforcé toda mi vida en tratar de alcanzarla? Ese era el principal problema de los judíos, que cuando veían a los gentiles convertirse a la predicación de los apóstoles, saltaban y empezaban a blasfemar y disputaban con Pablo porque no podían soportar que ellos fueran comparados con los gentiles, porque ellos se creían buenos a sus ojos. Entonces, el mensaje del Evangelio es que Jesucristo, este es el mensaje de Dios
para el universo. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor exaltado, que fue adorado por serafines, que existía desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre, Él es Señor, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, llevó nuestras maldades en la cruz, incluso tus buenas obras hechas con malas motivaciones las llevó en la cruz. Dios castigó a su Hijo en la cruz, en tu lugar, como un sustituto, como un cordero perfecto, mas al tercer día resucitó entre los muertos, exaltado por la diestra del Padre, y ahora es levantado y ofrecido a todo el mundo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la salvación de Dios. Miren a Cristo. Crean en Cristo. Este es el único camino para estar bien con Dios. Entonces, este glorioso mensaje del Evangelio, por un lado, en los versículos 11 al 13, es recibido. Versículos 11 al 13. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Están los unos que al presentarse este evangelio, sea judío o griego, gente que se consideraba buena o gente viciosa, sea rico, sea pobre, sea hombre, sea mujer, no hay diferencia. El que cree en el mensaje no será avergonzado. Si tú llegas al tribunal de Dios confiando en tu propia justicia, créeme, serás avergonzado. Porque la justicia que tú creías tener, la bondad que tú creías tener, no era tan buena como pensabas. Y cuando Dios descubra los secretos del corazón, te vas a dar cuenta y te vas a avergonzar de lo que pusiste tu confianza y en lo que apostaste tu eternidad. Pero el que cree en Él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque su justicia, hermanos, es perfecta. Él no tiene ninguna mancha, Él no tiene ninguna sombra de variación. Su justicia es una roca a la cual podemos abrazar con todo nuestro corazón para presentarnos delante de Dios. Y no será usted avergonzado. Fíjese que el lenguaje de Pablo para los que reciben este mensaje del Evangelio usa dos palabras: creer e invocar su nombre. Y son dos palabras que expresan, ¿saben qué? La profunda dependencia que hay en Jesucristo. Porque dice, el que creyere en Él. No que creas en ti mismo, no que creas en tus capacidades, no que creas en tu justicia, no que creas en tu identidad, no que creas en el lugar donde naciste o lo que tienes. Nunca la salvación se trata como primera persona del personal, yo. ¿Por qué debe entrar usted al cielo? Porque yo creí, porque yo fui a la iglesia, porque yo hice esto. Nunca es así. Siempre es en tercera persona del singular, porque Él me salvó, porque Él murió por mí, porque Él es mi justicia, porque Cristo es mi Salvador. ¿Se dan cuenta? El lenguaje que está ocupando aquí el apóstol Pablo es en tercera persona porque se aferra a Cristo, cualquiera que creyere en Él. Y también usa esta palabra, invocar su nombre. Esta palabra se usa, es muy extraño que nosotros usemos esta palabra, invocar, excepto en contextos religiosos. Vamos a invocar el nombre del Señor. Pero en contexto secular casi nunca usamos, al menos que alguien esté jugando a la cuija y dice, vamos a invocar ahora a los espíritus, qué sé yo. Porque es una palabra que se usa para invocar, para llamar a una fuerza superior, por así decirlo, para obtener ayuda y protección.
en tiempo de desesperación. Un ejemplo muy claro de esto es una persona que se está ahogando, que lo llevó la corriente, no sabe nadar y está subiendo y bajando. ¿Y qué es lo único que le nace decir en esa circunstancia? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Estoy muriéndome! Ese es el equivalente de lo que está diciendo el apóstol. Invocar el lenguaje de niño. El lenguaje de un niño que no puede valerse por sí mismo y tiene que llamar a su padre para que lo proteja y lo ayude. ¡Papá! ¡Mamá! No puedo. El lenguaje de dependencia, ¿se dan cuenta? Creer en Él, invocar su nombre, son lenguajes de dependencia. Son lenguajes de que sales de ti mismo para extenderte hacia otro. No a ti, sino hacia Jesús. Entonces, los que reciben este mensaje creen en Él e invocan su nombre, porque dice el versículo 12 que Él es rico para con todos los que le invocan. En el Señor hay una riqueza tremenda. En el momento que nosotros reconocemos que somos pobres, podemos extendernos hacia Él y decirle: no tengo nada que darte. Dame de tu riqueza. Dame de lo que tú tienes, porque yo no tengo. Ese es el lenguaje, hermanos, de la fe. Es el lenguaje del Evangelio. Entonces, en primer lugar, despójese de su autojusticia. Despójese de su orgullo. Despójese de su alto concepto que usted tiene de sí mismo. Porque lo que usted hace no es la base por la cual Dios lo mira. Lo que usted hace no es la base por la cual Dios lo perdona, por la cual Dios se relaciona con usted. Despójese, bote esas monedas de barro que tiene, con las cuales intenta comprar el favor de Dios. Despójese de su autojusticia y crea en Cristo. Crea en Cristo, abrace a Cristo con todas sus fuerzas. Invoque su nombre, como esta persona que se está ahogando, que dice: no puedo valerme por mí mismo, no sé nadar. Es algo parecido. No sé construir mi propia justicia. Me estoy ahogando. ¡Auxilio! El Señor es rico para los que lo invocan. Si tú invocas su nombre, Él no te echa fuera. Porque Él es rico en misericordia. Y aún como cristianos, nosotros necesitamos esto. El Evangelio no es meramente una predicación que le damos a la gente que no cree en Cristo. Esto es algo que nosotros vivimos día a día, como decía el pastor Omar. Porque día a día pecamos, día a día luchamos contra nuestro orgullo, luchamos contra nuestra autojusticia. El remanente de pecado que queda en nosotros es súper agresivo. Necesitamos la gracia de Dios. Y cada vez que miramos al cielo, a la luz del rostro de Dios, Él nunca nos trata conforme a lo que hemos hecho o conforme a lo que no hemos hecho. Él siempre nos trata conforme a la justicia perfecta que se encuentra en su Hijo. Siempre que Dios te mira, Él ve perfección, porque ve a su Hijo Jesucristo en ti. Así que necesitamos aferrarnos cada día a este mensaje de salvación. Como cristianos, Dios nos recibe por gracia. Y esto es un antídoto muy fuerte para un tipo de pensamiento equivocado que muchos tienen. El pensamiento de que Dios es un padre gruñón, que todo el tiempo Él está viendo aún las más minuciosas faltas en tu vida, y de que cuando pecas tienes que esperar una semana de arrepentimiento para volver a acercarte a Él. Eso es salvación por obras, hermanos. Es tratar de construir nuestra justicia en base a un Dios que no es así. Dios es nuestro Padre. Cuando nuestros hijos nos fallan, ¿cómo los tratamos? ¿Una semana de castigo antes de que puedas hablarme? ¿Así es Dios? Dios nos recibe por su Hijo, Jesucristo,
solamente. Si vamos a Él con corazones quebrantados, la gracia está dispuesta para el perdón, para la reconciliación. Dios es un Padre amoroso que sabe todas tus faltas. Y cuando vamos a Él a confesar nuestro pecado, Él nos dice, lo sé. Cristo nos dice, yo morí por eso. Ten confianza. Yo soy tu justicia. Yo soy tu salvación. Tu relación conmigo no se basa en lo que tú hagas o en lo que no hagas, sino en el Evangelio. Este mensaje, hermanos, es un tesoro. Es un tesoro que tenemos, que debemos aplicarlo día a día a nuestras vidas y a nuestras familias. Pero también es un mensaje que debe ser predicado. Y aquí entro a mi segundo punto, predicar el mensaje de salvación. Versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Invocar, creer, oír, predicar, ser enviado. Es una escalera. Todas las personas necesitan oír el mensaje de salvación, porque es la única forma de reconciliarse con Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. Por tanto, este mensaje debe ser desplegado, debe ser predicado, debe ser anunciado, debe ser vivido. Todos necesitan oír este mensaje. A veces nosotros somos demasiado calvinistas para nuestras cosas. Nos gusta citar Romanos 9, ¿cierto? No depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A Jacob amó, a Esaú aborreció. Y ahí no más, Pero el mismo apóstol que escribió Romanos 9 está escribiendo Romanos 10. Dios no solo es soberano en su elección, Dios también es soberano en el medio por el cual Él llama a sus elegidos. La predicación del Evangelio. Dios es soberano en cuanto a la predicación del Evangelio. Y hay muchas razones para predicar el Evangelio. Solamente yo quiero traerte una. Estamos en deuda con la gracia de Dios. Somos deudores de la gracia. Somos deudores de la gracia de Dios. Piensa en tu vida. Piensa en tu conversión específicamente. ¿Quién te habló de Jesús? ¿Quién te habló de Dios? ¿Dónde estarías hoy si todas las personas que te han hablado de Dios hubieran decidido nunca haberte hablado? ¿Dónde estarías? Y puedes pensar en tus propios pecados. Esto es algo fácil de pensar, porque ustedes se conocen bien a ustedes mismos. Y elévenlo a la potencia. ¿Quién serías hoy si nunca se te hubiera predicado el Evangelio? Se nos conmueve un poco el corazón, ¿no? Se nos conmueven las entrañas. ¿Dónde estaría si nunca hubiera escuchado de Jesús? Ciertamente no estarías aquí. Y nos produce cierto tipo de autocompasión. Pero ¿qué hay de la compasión de los otros? ¿Qué hay de aquellos que nunca han escuchado de Jesús? ¿Qué hay de aquellos que no tienen sangre para limpiar sus pecados? Hermanos, nosotros hemos experimentado tantas cosas maravillosas en el Evangelio. El perdón de nuestros pecados. ¿Has experimentado lo que eso se siente? La luz del rostro de la paz de Dios sobre tu vida. Cada mañana que te levantas, hay gente que no lo tiene. Hay gente que no tiene un sumo sacerdote. Hay gente que tú conoces, sabes que conoces. Incluso se encuentran entre tus familiares que no tienen ninguna de estas bendiciones espirituales. No pueden sentir en su alma la reconciliación con Dios. No tienen los beneficios que tú experimentas. No tienen sangre que cubra sus pecados. No tienen esperanza. No tienen paz para con Dios. No tienen libertad. Son esclavos de sus propios deseos. No tienen restauración. No tienen la presencia de Dios. ¿Se nos compadece el corazón por ellos?
Se nos compadece el corazón por su situación. Tú sabes que conoces gente así. Así que nosotros somos deudores de la gracia que hemos recibido. Le debes a la misericordia de Dios esforzarte por la salvación de los demás. Porque si no, somos una contradicción. Porque si no, estamos guardando este gran tesoro que tenemos para nosotros mismos. Y los demás, bueno, ellos verán. Y algunos que son más reformados dicen, Dios es soberano. Hermano, tenemos que predicarles el Evangelio. Tenemos que anunciarles este camino de salvación. Debemos por gratitud llevar el Evangelio a los que están perdidos o parecer a Dios ingratos de la salvación que hemos recibido. Como que no estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y no queremos que otros experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Y muchas veces en tu vida no estamos hablando de gente que nunca has conocido. Estamos hablando de hijos. Estamos hablando de padres. Estamos hablando de tus abuelos o de tus tíos o de tus hermanos. Ellos no tienen a Jesús. Y tú fuiste providencialmente puesto en sus vidas. ¿Por qué les vas a esconder este gran tesoro? ¿Porque te da vergüenza predicar a Jesús? ¿Porque te da vergüenza hablar de Él a otros? ¿Porque no quieres que te vean como el santito de la familia? Hermano, todo eso es despreciable a la luz de la salvación de un alma, a la luz de la conversión de alguien que está lejos de Dios. Si todos los médicos de este mundo, y yo sé que hay un par de médicos acá, no sé si hay más, ustedes van a entender bien este ejemplo. Si todos los médicos decidieran dejar de atender, ¿cómo reaccionaríamos los demás? El mundo al unísono, ¿qué diría? Egoístas. Los condenaría al unísono. Porque no quieren entregar lo que han recibido para el beneficio de otros. Y nosotros como cristianos tenemos un tesoro aún más grande que la medicina. Es la medicina del alma. Es Cristo Jesús. Tienes el remedio, lo has conocido. Se lo vas a privar a los demás. Se lo vas a privar a los de tu trabajo, a tus amigos, a tus amistades, a la gente de tu universidad. ¿Vas a privarles de este mensaje? Ellos no pueden creer ni invocar si no hay alguien que les predique. Así dice el versículo 14. Para invocar el nombre de Dios, auxilio Señor, tienen que creer en su corazón, en Jesucristo, pero no pueden creer si no han escuchado el mensaje. ¿Y cómo escuchan el mensaje si no va a haber alguien que les hable de Jesús? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay muchos que hablan en nombre de Dios y no son enviados por Dios. Porque el que predica la palabra de Dios es un embajador. No da su propio mensaje, no da su propia información. Él es un enviado de alguien más. En las iglesias está lleno de gente que habla puras cabezas de pescado. Dios nunca lo mandó. Pero a Dios sí te ha enviado, a ti sí te ha enviado, porque te ha dado el verdadero mensaje, te ha dado el verdadero tesoro, y lo tienes y lo has gustado. Entonces tú sí eres un enviado por Dios. Si tienes y predicas el mensaje que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras, eres un enviado, eres una enviada por Cristo Jesús mismo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El apóstol Pablo, en su discurso a los Efesios, en Hechos 20, él dice: le he predicado a todos. En las casas, en público, les he anunciado el Evangelio.
Y le dice a los efesios, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Está usando el lenguaje de Ezequiel, capítulo 2, cuando Dios llama a Ezequiel y le dice, si el impío, si la persona que es mala y hace maldad, perece en su maldad, va a morir. Pero si tú no lo amonestaste de mi parte, su sangre yo voy a demandar de tu mano. Si tú le amonestaste y no creyó y aún así siguió su impiedad, has librado tu alma de su sangre. Por eso el apóstol dice, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque a todos les prediqué el Evangelio. Si yo te invito hoy a que hagas un recuento de todos los incrédulos que hay en tu vida y te pongo delante de esta escritura, ¿estás libre de la sangre de todos ellos? Cuán hermosos son los pies, dice el apóstol, de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y este es un texto que está citando de Isaías, capítulo 52, si no me equivoco, donde habla de que va un heraldo, va un mensajero, un embajador a los que están cautivos. Les va a avisar que su esclavitud ha terminado. Les va a avisar que su cautiverio ha terminado, que pueden regresar a Dios, que pueden volver a la tierra prometida. Y ahí Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Acaso no es eso predicar el Evangelio? Anunciarle a los demás que su pecado es perdonado, que hay restauración en Dios, que hay un camino para acercarse de reconciliación. El apóstol Pablo en la epístola de los Efesios, una de las armaduras que debe vestirse el cristiano es calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la salvación, de los que dicen a Sión, tu Dios reina, dice el profeta Isaías. Porque hay hermosura. No es que nosotros tengamos pies de cenicienta, ¿cierto? O zapatos de marfil. Es porque el mensaje es hermoso, el mensaje es precioso, es valorable, es codiciable, es todo, hermanos. Tenemos este tesoro en vasos de barro y el que lo anuncia está anunciando la salvación de las almas. Por eso los pies de los que anuncian son hermosos. Porque anuncian paz, anuncian buenas nuevas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay paz, hay reconciliación con el Señor. Somos embajadores del Señor. Tenemos un mensaje que no es nuestro, sino que es de Él. El mensaje es su Hijo Jesucristo. Es la palabra de Cristo. Por lo tanto, tú debes profundizar y conocer este mensaje para poder predicarlo a los demás. Tienes que profundizar en este libro, porque este libro se trata acerca de Jesús. Todo el Antiguo Testamento anuncia, profetiza, tipifica, todas las promesas, sacrificios que se ven ahí, hablan de una pura cosa, el mediador entre Dios y los hombres. Y el Nuevo Testamento no se trata sino del cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo. Desde el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y la relación con Dios se fracturó para siempre. Desde ahí que se viene anunciando que iba a venir un Salvador, alguien que nos iba a restaurar con Dios. Por tanto, tienes que conocer este libro, tienes que profundizar en él, profundizar en su mensaje, profundizar en Cristo. ¿Por qué? No para que te lo quedes, sino para que lo entregues, para que prediques este mensaje de salvación. Dios te puso en diversas circunstancias. A cada uno de nosotros nos ha rodeado de un número de personas particular, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu casa, en tu vecindario.
Dios te puso ahí por una razón. Predica el Evangelio a los que no creen en Cristo. Predica el Evangelio a tu familia. Predica a tus hijos. Predica a tus padres. Habla de Cristo. Habla de Él. Y cuando hables te vas a dar cuenta de que unos creerán e invocarán, pero no todos van a creer. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y qué tenemos que hacer con esas personas que le hemos hablado de Cristo, que le hemos hablado del Evangelio y lo rechazan, no obedecen al Evangelio, intentan construir vidas basadas en su bondad, en ser buena gente, en hacer buenas cosas, en tener estudios, en llegar a ser alguien? Basan su identidad en eso, rechazan a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer por esas personas? Mira lo que dice Pablo en el capítulo 9, versículo 3, por los judíos que rechazaban el Evangelio. Él dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. El versículo 1 del capítulo 10 dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este es un ejemplo de cómo nosotros debemos abordar a los que rechazan el Evangelio. Debemos orar por ellos. Debemos compadecernos y ponernos en su lugar. Llegar a tener, como el apóstol Pablo, tristeza, dice, y continuo dolor en mi corazón. Porque no importa, hermanos, en qué esas personas están construyendo su vida. No importa si van a ser profesionales. O sea, en un sentido sí importa. Pero para Dios, cuando se encuentren delante del trono de Dios, hermanos, todo eso es paja. Todo eso es paja. Todas sus posesiones, toda su bondad, todas las cosas que hicieron se desvanecen delante de la justicia perfecta, santa de Dios. Pero hay un camino que Dios ha provisto. Hay un camino que Dios ha provisto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Cristo es levantado y debe ser alzado por nosotros, anunciado de que esta es el único camino de reconciliarse con Dios. Esa es la única forma, la única solución, la única salvación. Conclusión, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. El mensaje es Cristo. El mensaje es el Evangelio. Pero la fe es por el oír. Y el oír por la predicación. Entonces, no solo quiero desafiarte a pensar en tus propias circunstancias y en las propias personas incrédulas que conoces, sino también desafiarte a que pienses en la gente de Ancud, la gente de Chiloé, que no como nosotros no tienen un lugar donde se les predique la Biblia, donde se les hable de Cristo. Y como el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 24, dice, él quiere ir a España a predicar el Evangelio y le dice a los romanos: cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes. Ser encaminado es el lenguaje de que le ayudaran a llegar a España. En todo sentido, financieramente, proveer medios, orar por él. Luego él dice en el versículo 30, le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Entonces, yo vine a predicarles el Evangelio hoy día, sí. Pero también, como el apóstol en el capítulo 15, vengo a pedirle que oren por Ancud. Vengo a pedirle que
nos compadezcamos juntos de la gente que no conoce a Dios en Chiloé y encaminemos esta plantación. Como Pablo pensaba que los romanos iban a responder a España, Pablo nunca llegó a España, porque la providencia de Dios hizo que lo encarcelaran. Pero este era su deseo. Quiero predicar donde Cristo no haya sido predicado. Quiero predicar donde el 80% sean católicos romanos y el otro 10% tradiciones legalistas del Evangelio. Quiero ir y hablar de Cristo, de que Él es el único camino, de que tenemos paz con Dios solamente por Él. Esto no es solo un llamado para mí o para mi familia o para el consistorio de mi iglesia o el consistorio de esta iglesia. Es un llamado también para ti, particularmente. Las personas que te rodean y también las oportunidades providenciales que Dios provee para que ayudemos y apoyemos la evangelización. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre nuestro, te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, porque no podríamos presentarnos delante de ti, oh Dios, si no fuera por Él. Cada vez que oramos, cada vez que nos levantamos en las mañanas y nos acostamos en la noche, tú siempre nos ves a través de los ojos de la justicia perfecta de Cristo. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Él murió para salvarnos, para llevarnos a Dios. Toca nuestros corazones con este profundo amor que hemos experimentado para también hablarlo a otros, predicarlo a otros, anunciar tu evangelio y ayudar también a que se anuncie y orar por los que lo hacen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.